Hola a todos, bienvenidos hoy. Vamos a sumergirnos en el fantástico mundo de las matemáticas. En este video, vamos a explorar dos tipos de lenguajes fundamentales en matemáticas, el lenguaje natural y el lenguaje algebraico. ¿Alguna vez te has sentido confundido entre ambos? No te preocupes, vamos a desglosarlo de manera sencilla para que lo entiendas. Comencemos con el lenguaje natural. Este es el tipo de lenguaje que usamos todos los días en nuestra vida cotidiana. Se refiere a las palabras y frases que usamos para expresar ideas, pensamientos o situaciones en el mundo real. Es flexible y descriptivo, pero no siempre es preciso o exacto cuando hablamos de conceptos matemáticos. Por ejemplo, si hablamos de la suma de dos números, estamos usando lenguaje natural. Es fácil de entender, ¿verdad? Pero, si quisiéramos expresar esta misma idea de manera más precisa, necesitamos un lenguaje más estructurado. Te pregunto, ¿cómo lo harías? Ahí es donde entra el lenguaje algebraico. A diferencia del lenguaje natural, el lenguaje algebraico es exacto y se usa para describir relaciones matemáticas de manera clara y precisa. Este lenguaje utiliza símbolos y variables para representar números, operaciones y relaciones. Por ejemplo, en lugar de decir la suma de dos números, en el lenguaje algebraico lo escribiríamos como x más y. Son variables que representan números. En lugar de dar una descripción general, el lenguaje algebraico nos da una forma precisa de expresar relaciones matemáticas. Para entender mejor la diferencia entre ambos lenguajes, veamos un ejemplo. Supón que quieres expresar la idea de que la suma de un número y 5 es igual a 10. En lenguaje natural, lo diríamos de esta manera. Pero si quisiéramos escribirlo en lenguaje algebraico, lo haríamos así. X es la variable que representa el número desconocido. Este es un ejemplo de cómo el lenguaje algebraico es mucho más compacto y preciso. Ambos lenguajes tienen sus ventajas. El lenguaje natural es genial para la comunicación cotidiana y para explicar ideas de manera general. Es fácil de entender y accesible para todos. Pero cuando se trata de resolver problemas matemáticos o expresar ideas complejas de manera exacta, el lenguaje algebraico es mucho más efectivo. Otro ejemplo del lenguaje algebraico es: Juanita quiere saber si tiene 5 manzanas y le da 2 manzanas a Camilo. ¿Cuántas manzanas le quedan a Juanita? Ahora, en el lenguaje algebraico, lo podemos expresar de la siguiente manera: 5 menos 2 es igual a x. O también lo podemos expresar como la diferencia entre 5 y 2 es x. Esto quiere decir que cada problema matemático que tengamos tiene diferentes formas de expresar. Si hablamos de suma es suma, si hablamos de resta, es diferencia si hablamos de multiplicación. Hablamos de factor, esto nos lleva a la conclusión. El lenguaje algebraico es una forma de expresión matemática que utiliza símbolos y letras para representar cantidades desconocidas y establecer relaciones entre ellas. Por ejemplo, los matemáticos y los científicos utilizan el lenguaje algebraico para describir fórmulas, resolver ecuaciones o incluso en la programación de computadoras. El lenguaje natural, por otro lado, se utiliza cuando queremos explicar lo que está pasando de forma más general, como cuando explicamos un problema a alguien sin entrar en detalles técnicos. Es como tener dos herramientas en un cinturón. El lenguaje natural es útil para hablar de manera accesible, mientras que el lenguaje algebraico nos da la exactitud necesaria para resolver problemas y comprender las matemáticas a fondo. En este video, hemos explorado los conceptos fundamentales del lenguaje natural y el lenguaje algebraico. Hemos visto cómo el lenguaje natural se utiliza en nuestra vida cotidiana para comunicarnos y expresar ideas, mientras que el lenguaje algebraico se utiliza para describir relaciones matemáticas
de manera clara y precisa. Importancia del lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es fundamental en matemáticas y se utiliza en diversas áreas. Permite describir relaciones matemáticas de manera clara y precisa. Es esencial para resolver problemas matemáticos y científicos. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y útil.